Una alfombra enrollada llega al palacio de Julio César en Alejandría. Los guardias romanos la inspeccionan con desconfianza. Cuando la desenrollan, emerge de ella una joven de 22 años, vestida con sedas egipcias, que mira directamente a los ojos del hombre más poderoso de Roma. Esa noche cambiaría el destino de 2 imperios y desataría una de las historias de amor más legendarias de todos los tiempos. Cleopatra acababa de conocer a Julio César, y nada volvería a ser igual. Esta es la historia real de cómo una reina egipcia y un general romano desafiaron las convenciones de su época, tejieron alianzas que estremecieron el mundo antiguo y crearon un legado que ha perdurado durante más de 2000 años. Una historia de pasión, poder, guerra y traición que demuestra que el amor puede cambiar el curso de la historia. Antes de continuar con esta fascinante historia, si te apasionan los relatos históricos llenos de intriga y romance, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayéndote contenido de calidad sobre los momentos más increíbles de la historia. Para entender cómo Cleopatra terminó envuelta en una alfombra, debemos retroceder algunos meses. Egipto, en el año 48 a.C., era una tierra de conflictos internos y luchas por el poder. Cleopatra, séptima de su nombre en la dinastía ptolemaica, había sido coronada junto a su hermano menor Ptolomeo XIII, pero el matrimonio entre hermanos, común en la realeza egipcia, para mantener la pureza del linaje, escondía una guerra feroz por el control absoluto del reino del Nilo. Cleopatra no era la típica figura de belleza idealizada que Hollywood nos ha vendido. Los historiadores antiguos como Plutarco dejaron claro que su atractivo no radicaba en una belleza física excepcional, sino en su inteligencia deslumbrante, su voz melodiosa y su capacidad para conversar en 9 idiomas diferentes. Era una mujer culta, educada en filosofía, matemáticas, astronomía y retórica. Había estudiado en la famosa Biblioteca de Alejandría y conocía a fondo las obras de los grandes pensadores griegos. Su mente era su arma más poderosa. Ptolomeo, por otro lado, era apenas un niño manipulado por sus consejeros, especialmente por el eunuco Potino y el general Aquilas. Estos hombres ambiciosos veían en la juventud del faraón la oportunidad perfecta para gobernar Egipto desde las sombras. Cleopatra, con su inteligencia y determinación, representaba una amenaza directa a sus planes. La confrontación era inevitable. Los consejeros de Ptolomeo movieron sus piezas con astucia. Convencieron al joven faraón de que su hermana planeaba eliminarlo y tomar el poder absoluto. Fabricaron pruebas, extendieron rumores y finalmente lograron que Cleopatra fuera expulsada de Alejandría. La reina, con apenas 21 años, se vio forzada a huir al desierto con un pequeño grupo de leales. Muchos habrían aceptado la derrota. Cleopatra comenzó a planear su regreso. Exiliada en la frontera oriental de Egipto, la joven reina no perdió tiempo en lamentaciones. Utilizó su carisma y sus conexiones para reunir un ejército de mercenarios. Nabateos, sirios y beduinos del desierto se unieron a su causa. Cleopatra les prometió oro, tierras y posiciones de poder cuando recuperara su trono. Su campamento militar se convirtió en un centro de estrategia donde cada movimiento era calculado meticulosamente. Mientras tanto, en el otro extremo del Mediterráneo, el mundo romano estaba desgarrado por una guerra civil que cambiaría su historia para siempre. Julio César y Pompeyo Magno, antiguos aliados del primer triunvirato junto a Marco Licinio Craso, ahora se enfrentaban en un conflicto que decidiría quién controlaría el destino de Roma. César había cruzado el Rubicón, pronunciando las palabras inmortales Alea y acta est. La suerte está echada, no había vuelta atrás. Las legiones de César avanzaron implacables por Italia. Pompeyo, reconociendo que no podía enfrentarse directamente al genio militar de su antiguo aliado, tomó una decisión estratégica. Evacuó Roma y huyó hacia el este, donde tenía más apoyo y recursos. Su plan era reagruparse en Grecia, reunir un ejército masivo y atacar a César cuando estuviera debilitado. Era una estrategia sólida,
pero subestimó la velocidad y determinación de su enemigo. César lo persiguió sin descanso. La batalla decisiva ocurrió en Farsalia, en Tesalia, durante el verano del 48 a.C. Pompeyo contaba con un ejército significativamente superior en número, 45.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería contra los 22.000 infantes y 1.000 jinetes de César. Sobre el papel, Pompeyo tenía todas las ventajas. Pero César poseía algo más valioso: la lealtad inquebrantable de sus legionarios veteranos y un genio táctico que había demostrado en las Galias. La batalla fue brutal y decisiva. César implementó una táctica innovadora, ordenando a sus soldados que apuntaran específicamente a los rostros de la caballería enemiga con sus jabalinas. Los jinetes aristocráticos de Pompeyo, poco acostumbrados a recibir heridas desfigurantes, entraron en pánico y huyeron del campo de batalla. Sin su caballería, la línea de Pompeyo colapsó. Las legiones de César, endurecidas por años de campaña en las Galias, masacraron a las tropas pompeyanas. Cuando el polvo se asentó, Pompeyo había perdido 15.000 hombres, César apenas 200. Pompeyo huyó nuevamente, esta vez hacia Egipto. Creía que encontraría refugio con el joven Ptolomeo, cuyo padre había sido aliado de Roma y a quien el mismo Pompeyo había ayudado años atrás. Llegó a las costas de Alejandría con sus barcos maltrechos, esperando hospitalidad. Los consejeros de Ptolomeo, Potino y Aquilas vieron una oportunidad diferente. En una reunión secreta discutieron qué hacer con el fugitivo romano. Potino argumentó con frialdad: si ayudaban a Pompeyo, se ganarían la enemistad de César, quien claramente había ganado la guerra civil. Si rechazaban a Pompeyo, éste podría convertirse en su enemigo. La solución era simple y brutal: matarlo. Así se ganarían el favor de César eliminando a su rival, y al mismo tiempo se asegurarían de que Pompeyo nunca pudiera representar una amenaza futura. Era una lógica despiadada pero efectiva desde su perspectiva. Cuando Pompeyo desembarcó en un pequeño bote, creyendo que sería recibido con honores, fue recibido por Aquilas y un centurión romano llamado Septimio, quien había servido bajo sus órdenes años atrás. Pompeyo sonrió al reconocer al soldado. Fueron sus últimos momentos de paz. Mientras miraba hacia la costa, Septimio desenvainó su espada y lo apuñaló por la espalda. Aquilas se unió al ataque. Pompeyo Magno, el gran general que había conquistado Oriente, que había triunfado sobre piratas y reyes, murió en una playa egipcia a manos de traidores. Su esposa Cornelia observó horrorizada desde el barco mientras decapitaban a su marido. Los egipcios conservaron la cabeza y el anillo de sello de Pompeyo. Cuando César llegó a Egipto 3 días después, persiguiendo todavía a su rival, le presentaron estos macabros trofeos como regalo. Esperaban gratitud y recompensa. Lo que obtuvieron fue la furia de un romano que, a pesar de ser enemigos, respetaba profundamente a Pompeyo como soldado y como compatriota. César lloró al ver la cabeza de su antiguo yerno, esposo de su hija Julia, y ordenó que fuera cremada con todos los honores militares. Los egipcios habían calculado mal. César llegó a Alejandría con solo 4.000 hombres, una fracción de su ejército que había dejado en Asia para reorganizarse. Técnicamente estaba en territorio extranjero con fuerzas insuficientes, pero la arrogancia y confianza de César no conocían límites. Ordenó que le trajeran a ambos gobernantes de Egipto para resolver su disputa y, de paso, reclamar la enorme deuda que el padre de Cleopatra había contraído con Roma. Ptolomeo apareció con su corte. Cleopatra permanecía exiliada fuera de la ciudad, con su propio ejército acampado en la frontera. Aquí es donde la astucia de Cleopatra brilló con toda su intensidad. Sabía que si intentaba entrar a Alejandría de manera convencional, los espías de Ptolomeo la capturarían o asesinarían antes de que pudiera llegar a César. Necesitaba un plan audaz, algo tan inesperado que nadie pudiera detenerla. Contactó a Apolodoro el Siciliano, uno de sus más leales servidores, un hombre conocido por su valentía y astucia. Juntos diseñaron una estrategia que pasaría a la historia. Bajo el manto de la noche, Cleopatra y Apolodoro navegaron en un pequeño bote hasta Alejandría.
La reina se envolvió en una alfombra de gran valor, típica de las exportaciones egipcias. Apolodoro la cargó sobre sus hombros y se presentó en el palacio donde César se hospedaba, anunciando que traía un regalo para el general romano. Los guardias, acostumbrados a los numerosos regalos que llegaban diariamente para el conquistador, apenas inspeccionaron el bulto. Apolodoro fue escoltado directamente a las habitaciones de César. Cuando la alfombra se desenrolló frente a Julio César y Cleopatra emergió de ella, el romano quedó fascinado. Aquí no había una suplicante asustada o una princesa sumisa. Frente a él estaba una mujer que había arriesgado su vida para llegar hasta allí, que hablaba latín con fluidez y que lo miraba como una igual. Comenzaron a hablar y la conversación se extendió durante horas. Cleopatra le explicó su situación, cómo había sido traicionada y exiliada injustamente. Le habló de las riquezas de Egipto, de la importancia estratégica del Nilo, de las ventajas que Roma obtendría al apoyar a un gobernante leal y capaz. César, que tenía 52 años en ese momento, había conocido a incontables mujeres en su vida. Era famoso por sus numerosos romances y se decía de él que era el marido de todas las esposas y la esposa de todos los maridos, debido a sus asuntos tanto con hombres como con mujeres influyentes de Roma. Pero Cleopatra era diferente. No intentaba seducirlo únicamente con belleza física o adulación vacía. Lo desafiaba intelectualmente, discutía con él sobre filosofía y política, compartía su visión de poder y grandeza. Esa noche marcó el comienzo de una relación que trascendería lo meramente político. César se convirtió en el amante y protector de Cleopatra. Al día siguiente, cuando Ptolomeo llegó al palacio y descubrió que su hermana había burlado toda su seguridad y ahora estaba bajo la protección de César, montó en cólera. Según los relatos, el joven faraón arrancó su diadema y la arrojó al suelo, gritando que había sido traicionado. Sus consejeros tuvieron que arrastrarlo fuera del palacio mientras vociferaba acusaciones. La situación se deterioró rápidamente. El pueblo de Alejandría, incitado por los consejeros de Ptolomeo, se levantó contra la presencia romana. César se encontró sitiado en el distrito del palacio, con solo sus 4.000 hombres, enfrentando una ciudad hostil de cientos de miles de habitantes y el ejército egipcio de 20.000 soldados. Había subestimado peligrosamente la situación, pero su respuesta fue característica. En lugar de retirarse, decidió luchar y ganar. Comenzó lo que se conoce como la Guerra Alejandrina. César ordenó capturar la isla de Faro, que controlaba la entrada al puerto de Alejandría, y reforzó sus posiciones en el distrito del palacio. Durante el caos de las primeras batallas, ocurrió una tragedia cultural de proporciones incalculables. La famosa Biblioteca de Alejandría, que contenía cientos de miles de rollos de conocimiento acumulado durante siglos, fue parcialmente destruida por el fuego. Los historiadores debaten si fueron las tropas de César o los alejandrinos quienes causaron el incendio, pero el resultado fue devastador. Innumerables obras de filosofía, ciencia y literatura se perdieron para siempre. Durante los meses siguientes, César resistió el asedio con una combinación de genio táctico y determinación férrea. Cleopatra permanecía a su lado, aconsejándolo sobre la política local y proporcionándole información valiosa sobre las facciones dentro de Alejandría. La relación entre ambos se profundizó durante este período de peligro compartido. No era solo atracción física o conveniencia política. Desarrollaron un respeto genuino y una conexión intelectual que fortalecía su vínculo. César envió mensajeros urgentes solicitando refuerzos. Sus legiones en Asia respondieron, pero tomaría tiempo que llegaran. Mientras tanto, tuvo que emplear todas sus habilidades para mantener su posición. En una ocasión, durante una batalla naval en el puerto, César casi fue capturado. Tuvo que arrojarse al agua y nadar hasta la seguridad, sosteniéndose con una mano mientras con la otra mantenía importantes documentos fuera del agua. Tenía 52 años, pero su vigor y valentía permanecían intactos.
Las fuerzas de Ptolomeo intentaron repetidamente romper las defensas romanas. Aquilas lideró asaltos feroces contra las posiciones de César, pero las legiones, aunque superadas en número, eran incomparablemente superiores en disciplina y habilidad marcial. Cada intento egipcio resultaba en masacres que dejaban las calles de Alejandría teñidas de sangre. La población civil comenzó a cansarse de la guerra. Los comercios estaban cerrados, el comercio se había detenido y el hambre amenazaba. Finalmente, en marzo del 47 a.C., llegaron los refuerzos que César había solicitado. Mitrídates de Pérgamo apareció con un ejército de 20.000 hombres avanzando por tierra desde Asia. El ejército de Ptolomeo fue obligado a dividir sus fuerzas para enfrentarlo. César vio su oportunidad y la aprovechó sin dudar. Salió del asedio con sus tropas y atacó a las fuerzas egipcias desde atrás, atrapándolas entre su ejército y el de Mitrídates. La batalla del Nilo fue decisiva y brutal. Las legiones romanas, hambrientas de venganza después de meses de asedio, no mostraron piedad. El ejército de Ptolomeo fue destrozado completamente. El joven faraón intentó huir en un bote por el Nilo, pero éste se volcó bajo el peso de demasiados refugiados desesperados. Ptolomeo XIII se ahogó en las aguas del río que sus ancestros habían gobernado durante 300 años. Su cuerpo fue recuperado posteriormente, identificado por su armadura dorada y exhibido para demostrar su muerte. Con Ptolomeo muerto y sus consejeros ejecutados o huidos, Cleopatra era ahora la gobernante indiscutida de Egipto. César, como representante de Roma, formalizó su posición. La casó ceremonialmente con su hermano menor, Ptolomeo XIV, que tenía apenas 11 años y no representaba ninguna amenaza real a su poder. Era puramente una formalidad para mantener las tradiciones egipcias que requerían dos gobernantes. Cleopatra tenía control absoluto, pero la historia estaba lejos de terminar. Cleopatra estaba embarazada. Durante los meses del asedio, en medio del peligro y la incertidumbre, ella y César habían concebido un hijo. Para César, que solo tenía una hija de su matrimonio con Cornelia, y cuyos otros matrimonios no habían producido herederos varones legítimos, esto era significativo. Para Cleopatra era la consolidación definitiva de su alianza con Roma y la garantía de que su linaje combinaría el poder de dos de las civilizaciones más grandes del mundo. En lugar de apresurarse a regresar a Roma, donde sus enemigos políticos conspiraban y donde su ausencia había durado demasiado, César tomó una decisión sorprendente. Se quedaría en Egipto con Cleopatra. Durante 2 meses navegaron juntos por el Nilo en una lujosa barcaza real. Acompañados por 400 barcos, visitaron templos antiguos, ciudades históricas y las maravillas de la civilización egipcia. César quedó fascinado por la antigüedad y grandeza de la cultura del Nilo. Este viaje consolidó su relación. Cleopatra le mostraba su reino, le explicaba los misterios de la religión egipcia y compartía con él el conocimiento almacenado en los templos. César, acostumbrado a la relativa juventud de Roma, quedó impresionado por una civilización que tenía miles de años antes de que el primer rey gobernara en el Capitolio. Discutían filosofía bajo las estrellas del desierto, planificaban el futuro de sus respectivos dominios y soñaban con las posibilidades que su alianza podría crear. En junio del 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo. Lo llamó Ptolomeo César, aunque el pueblo de Alejandría lo conocería como Cesarión, pequeño César. El nacimiento de este niño representaba algo revolucionario. Era el heredero tanto del trono de Egipto como, potencialmente, del poder de Roma a través de su padre. Aunque César nunca lo reconocería oficialmente como hijo legítimo según las leyes romanas, que no permitían matrimonios con extranjeras, su conexión era innegable. César finalmente tuvo que regresar a Roma. Los asuntos del Estado requerían su presencia urgente. Sus enemigos políticos, liderados por Catón el Joven, estaban difundiendo rumores sobre su comportamiento en Egipto. Decían que había sucumbido a los encantos orientales, que había traicionado los valores romanos por una reina extranjera,
que se había vuelto decadente y débil. César necesitaba demostrar que seguía siendo el líder militar y político que había conquistado las Galias. Antes de partir, César dejó 3 legiones en Egipto para proteger a Cleopatra. Oficialmente estaban allí para garantizar la estabilidad y proteger los intereses romanos. En realidad, eran guardaespaldas personales de la reina y su hijo. También dejó a varios administradores romanos para asesorar en asuntos de Estado. Egipto, sin ser formalmente una provincia romana, se había convertido en un protectorado bajo la influencia directa de Roma. Durante los siguientes 2 años, César estuvo ocupado consolidando su poder en Roma y lidiando con rebeliones en otras partes del imperio. Derrotó a los hijos de Pompeyo en Hispania, aplastó revueltas en África y gradualmente eliminó toda oposición armada. Fue nombrado dictador con poderes extraordinarios, algo sin precedentes en la República Romana. Sus reformas fueron radicales, reorganizó el calendario, otorgó ciudadanía a habitantes de territorios conquistados, inició proyectos de construcción masivos y planeó una reestructuración completa del Estado romano. Mientras tanto, Cleopatra gobernaba Egipto con mano firme. Había aprendido valiosas lecciones de su exilio y casi derrota, fortaleció su control sobre el país, eliminó a potenciales rivales y consolidó la lealtad de las élites egipcias y griegas que compartían el poder en su reino. También modernizó la administración, implementando reformas inspiradas tanto en la eficiencia romana como en las antiguas tradiciones egipcias. Su gobierno era notablemente efectivo. En el 46 a.C., César invitó a Cleopatra a Roma. Era una invitación cargada de significado político. El dictador de Roma estaba declarando públicamente su relación con la reina extranjera. Cleopatra aceptó y viajó con gran pompa, llevando consigo a Cesarión, ahora de 2 años, y una enorme comitiva de cortesanos, sirvientes y guardias. Su llegada a Roma causó sensación. César instaló a Cleopatra en su villa al otro lado del Tíber. Era un gesto provocador. Los romanos tradicionales quedaron escandalizados. Aquí estaba el líder de Roma, viviendo abiertamente con una reina extranjera, ignorando a su esposa legal Calpurnia y exhibiendo un hijo ilegítimo. Los senadores murmuraban en los pasillos del Senado. Catón y otros conservadores vieron confirmadas sus peores sospechas. César planeaba convertirse en rey y transformar Roma en una monarquía al estilo oriental. Pero Cleopatra no había venido a Roma solo para estar cerca de César. Tenía su propia agenda diplomática. Se reunió con importantes senadores, estableció relaciones con figuras clave de la política romana y demostró su sofisticación cultural organizando eventos donde intelectuales romanos podían discutir con filósofos egipcios y griegos de su corte. Muchos romanos que la conocieron personalmente quedaron impresionados, aunque públicamente criticaran su presencia. César dedicó una estatua dorada a Cleopatra en el templo de Venus Genetrix, la diosa ancestral de la familia Julia. Era un honor extraordinario que igualaba a la reina egipcia con las divinidades romanas. El mensaje era claro. Cleopatra no era una concubina o una aventura pasajera. Era la pareja del hombre más poderoso del mundo, merecedora de honores divinos. Los enemigos de César rugieron de indignación, pero no se atrevieron a actuar abiertamente contra ella bajo la protección del dictador. Durante los meses siguientes, César continuó con sus ambiciosas reformas. Planeaba una campaña masiva contra los partos para vengar la derrota de Craso y conquistar Oriente. También consideraba expediciones contra los dacios y tal vez incluso más allá, hasta las tierras desconocidas del norte. Sus planes eran grandiosos, casi megalómanos. Hablaba de reformar completamente el Estado romano, de crear un imperio que duraría 1000 años. Cleopatra estaba involucrada en muchas de estas discusiones, aportando su perspectiva sobre el gobierno de grandes territorios, pero la oposición a César crecía silenciosamente. Un grupo de senadores, tanto antiguos enemigos como algunos que habían sido sus aliados, comenzaron a conspirar. Estaban unidos no por una filosofía política común,
sino por el temor y el resentimiento hacia el poder absoluto de César. Bruto, a quien César consideraba casi como un hijo. Casio, un general talentoso pero resentido. Decimo, uno de los comandantes más confiables de César. Más de 60 senadores eventualmente se unirían a la conspiración. Los conspiradores se llamaban a sí mismos liberadores, libertadores. Argumentaban que estaban salvando la república del tirano que planeaba coronarse rey. Los rumores sobre las ambiciones monárquicas de César se habían intensificado. Marco Antonio le había ofrecido una corona durante las Lupercales, y aunque César la rechazó públicamente, muchos creían que era un teatro para medir la reacción popular. El Senado había votado honores cada vez más extravagantes para César, títulos que lo acercaban peligrosamente al estatus de monarca divino que disfrutaban los faraones egipcios. Cleopatra observaba todo esto con creciente preocupación. Conocía bien los peligros de la política y había sobrevivido a su propia conspiración familiar. Intentó advertir a César sobre los rumores que escuchaba, pero el dictador era característicamente despectivo del peligro. Había sobrevivido a décadas de guerra, traición y violencia política. Se consideraba invulnerable, protegido por su genio y su buena fortuna. En la mañana del 15 de marzo del 44 a.C., las calendas de marzo según el calendario romano, César se preparaba para asistir a una reunión del Senado. Calpurnia, su esposa, le rogó que no fuera. Había tenido pesadillas terribles la noche anterior, soñando que lo sostenía muerto en sus brazos. Los sacerdotes habían encontrado malos augurios en los sacrificios. César inicialmente estuvo de acuerdo en quedarse, pero Décimo Bruto llegó a su casa y lo convenció de que no mostrar miedo ante supersticiones. Cleopatra estaba en su villa al otro lado del Tíber. No sabía que esa mañana cambiaría todo. César llegó al teatro de Pompeyo, donde el Senado se reunía temporalmente mientras se reparaba la Curia Julia. Los conspiradores lo rodearon, supuestamente para presentar una petición. Marco Antonio, que podría haber defendido a César, fue detenido fuera del edificio por otros conspiradores bajo un pretexto. Tilio Cimbro se acercó a César con una petición. Cuando César la rechazó, Cimbro agarró su toga, la señal acordada. Casca fue el primero en atacar, apuñalando torpemente a César en el cuello. El dictador intentó defenderse con su estilo, el único arma que tenía, pero entonces todos los conspiradores se abalanzaron sobre él con dagas. Uno tras otro, lo apuñalaron. 23 puñaladas en total, aunque solo una fue realmente fatal. Según algunos relatos, César resistió hasta que vio a Bruto entre los atacantes. Las famosas palabras «et tu, Brut», «tú también, Bruto», posiblemente nunca fueron pronunciadas. Los historiadores debaten si César realmente dijo algo o si simplemente se cubrió la cara con su toga y aceptó su destino. Cayó al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo rival, en un giro de ironía histórica que los romanos apreciaban profundamente. Los conspiradores huyeron del edificio, blandiendo sus dagas ensangrentadas y gritando que habían liberado a Roma. Esperaban ser aclamados como héroes. En cambio, encontraron calles vacías y ciudadanos aterrorizados que se escondían en sus casas. El cuerpo de César quedó abandonado en el Senado durante horas antes de que 3 esclavos finalmente lo recogieran y lo llevaran a casa en una litera. Cuando la noticia llegó a Cleopatra, su mundo se derrumbó. El hombre que había sido su amante, su aliado, el padre de su hijo, había sido asesinado por los mismos hombres que se suponía eran sus colegas. Pero Cleopatra era una superviviente. No tenía tiempo para el luto paralizante. Inmediatamente comenzó a evaluar su situación. Estaba en Roma, una ciudad hostil, sin la protección de César. Su vida y la de Cesarión estaban en peligro inmediato. Los días siguientes fueron caóticos. Marco Antonio, como cónsul y aliado cercano de César, tomó el control, leyó el testamento de César ante el pueblo romano, revelando que el dictador había dejado generosos regalos a cada ciudadano romano y había adoptado a su sobrino nieto Octavio como su heredero. No mencionaba a Cesarión.
La multitud, enfurecida por el asesinato y conmovida por la generosidad de César incluso en muerte, se volvió contra los conspiradores. Cleopatra tuvo que tomar decisiones rápidas. Su primera prioridad era la seguridad de Cesarión. El niño de 3 años era un rival potencial para Octavio, el heredero elegido de César. También era un recordatorio viviente de la relación escandalosa entre César y la reina extranjera. Cleopatra comenzó a planear su regreso a Egipto, pero tenía que hacerlo con cuidado para no parecer que huía culpable de algo. Marco Antonio la visitó en su villa. La reunión fue tensa. Antonio había sido leal a César, pero tenía sus propias ambiciones. Respetaba a Cleopatra y reconocía el valor de mantener buenas relaciones con Egipto, pero su prioridad era consolidar su propio poder en Roma. Le aseguró que podía partir de forma segura y que Roma continuaría reconociendo su gobierno en Egipto. Era una diplomacia cuidadosa de ambos lados. A mediados de abril, apenas un mes después del asesinato de César, Cleopatra partió de Roma. Llevó consigo a Cesarión, a su hermano menor y cogobernante Ptolomeo XIV y toda su corte. Navegó por el Mediterráneo con una mezcla de alivio y dolor. Había venido a Roma como la pareja del hombre más poderoso del mundo. Partía como viuda de un dictador muerto, con un hijo cuyo futuro era incierto. De regreso en Alejandría, Cleopatra se enfrentó a una situación complicada. Su posición se había debilitado con la muerte de César. Los enemigos locales vieron una oportunidad. Su hermano Ptolomeo XIV, aunque joven, estaba siendo manipulado por consejeros que veían en la desgracia romana de Cleopatra una chance de reducir su poder. La reina actuó decisivamente. Ptolomeo XIV murió misteriosamente, probablemente envenenado por orden de Cleopatra. Ella entonces elevó a Cesarión, de apenas 3 años, como su cogobernante con el nombre de Ptolomeo XV César. Era un movimiento audaz. Cleopatra estaba declarando que su hijo con César era el legítimo faraón de Egipto y potencialmente un reclamante al legado romano de su padre. En las paredes de los templos egipcios mandó grabar imágenes de ella y Cesarión como divinos gobernantes, estableciendo su legitimidad ante su propio pueblo mientras mantenía viva la memoria de César. Mientras tanto, en Roma, el mundo que César había dejado atrás estaba desintegrándose en caos. Los liberatores habían huido de la ciudad, perseguidos por la furia popular. Marco Antonio controlaba el poder en la capital, pero la aparición de Octavio, el heredero adoptivo de César, complicó todo. Este joven de apenas 19 años demostró una astucia política que superaba con creces su edad. Reclamó el nombre de su padre adoptivo, convirtiéndose en Cayo Julio César Octaviano, y exigió su herencia. La lucha por el legado de César se convirtió en una guerra civil que duraría más de una década. Antonio y Octavio, junto con Marco Emilio Lépido, formaron el segundo triunvirato en el 43 a.C. Su primera acción fue aterradora. Publicaron listas de proscripción con los nombres de sus enemigos políticos. Miles de senadores, caballeros y ciudadanos fueron asesinados, sus propiedades confiscadas para financiar la guerra contra los liberatores. Entre las víctimas más prominentes estaba Cicerón, el gran orador que había criticado a Antonio en discursos feroces. Cleopatra observaba estos eventos desde Alejandría con creciente preocupación. Egipto estaba rodeado de conflicto. Debía navegar cuidadosamente entre las facciones en guerra, apoyando al bando correcto sin comprometerse demasiado con ninguno. Cuando los liberatores le pidieron apoyo naval y financiero, los rechazó hábilmente, alegando problemas internos en Egipto. Cuando el triunvirato demandó recursos, proporcionó ayuda limitada pero suficiente para no ofenderlos. En el 42 a.C., Antonio y Octavio derrotaron a Bruto y Casio en la batalla de Filipos. Los últimos liberatores fueron destruidos. Marco Antonio, que había comandado personalmente las legiones en la batalla decisiva, emergió como el miembro dominante del triunvirato. Octavio, que había estado enfermo durante gran parte de la campaña,
regresó a Roma para consolidar su control sobre Italia. Antonio, mientras tanto, se dirigió al este para reorganizar las provincias orientales y recaudar fondos. Antonio convocó a los gobernantes de las provincias orientales a reunirse con él en Tarso, en Asia Menor, durante el verano del 41 a.C. Cleopatra recibió su citación con una mezcla de ansiedad y oportunidad. Sabía que este encuentro sería crucial. Antonio tenía preguntas sobre su lealtad durante la guerra civil y rumores de que había ayudado secretamente a los liberadores. Pero Cleopatra también reconoció que Antonio, ahora el romano más poderoso en Oriente, podría convertirse en su nuevo protector y aliado. La reina egipcia no llegó a Tarso como una súplica temerosa, llegó como una reina. Su barcaza real navegó por el río Citno con velas de púrpura, remos de plata y la cubierta dorada reluciendo bajo el sol mediterráneo. Perfumes exóticos quemaban en incensarios, llenando el aire con aromas embriagadores. Cleopatra estaba recostada bajo un toldo dorado, vestida como Afrodita, rodeada de sirvientes ataviados como ninfas y cupidos. La visión era tan impresionante que la multitud en Tarso abandonó a Antonio en la plaza del mercado para correr a ver a la reina egipcia. Plutarco describió este encuentro con fascinación. Escribió que Antonio la invitó a cenar, pero Cleopatra insistió en que él cenara con ella primero. Antonio aceptó y quedó deslumbrado por el esplendor del banquete. La vajilla era de oro puro, las decoraciones increíblemente lujosas. Al final de la noche, Cleopatra le regaló todo, los platos, las decoraciones, todo. Era una demostración de riqueza que ningún romano podía igualar. Al igual que había hecho con César, Cleopatra cautivó a Antonio no solo con riqueza y espectáculo, sino con su inteligencia y personalidad. Antonio, que había conocido a Cleopatra brevemente 14 años atrás cuando era un joven oficial en Egipto, quedó reencantado. Era diferente a César, menos cerebral, más emocional, más dado a los placeres. Cleopatra adaptó su enfoque perfectamente. Donde con César había enfatizado discusiones intelectuales y planificación estratégica, con Antonio enfatizaba el placer, el entretenimiento y la vida lujosa. Las acusaciones de que había ayudado a los liberadores fueron desestimadas. Cleopatra presentó evidencia de su lealtad al triunvirato y Antonio, ya enamorado, aceptó fácilmente sus explicaciones. Más que eso, comenzó a planear cómo podría utilizar los recursos de Egipto para sus propias ambiciones en Oriente. La alianza entre ellos se formalizó rápidamente y, como había sucedido con César, se convirtió en algo más que política. Antonio aceptó la invitación de Cleopatra para pasar el invierno en Alejandría. Lo que siguió fue un período de indulgencia legendaria. Cleopatra y Antonio formaron un club exclusivo que llamaron la Sociedad de los Vidas Inimitables. Organizaban banquetes extravagantes, competiciones de bebida, juegos y entretenimientos que se volvieron legendarios. Plutarco relata historias de apuestas absurdas, disfraces nocturnos para vagar por las calles de Alejandría, provocando a los ciudadanos, y fiestas donde la comida y el vino fluían sin límites. Pero bajo esta fachada de hedonismo, ambos eran calculadores políticos. Cleopatra estaba asegurando el apoyo del hombre más poderoso de Oriente. Antonio estaba accediendo a los recursos financieros y agrícolas de Egipto, esenciales para sus planes de conquistar Partia y superar a Octavio. La relación era mutuamente beneficiosa en múltiples niveles: romántico, político y estratégico. En el invierno del 40 a.C., Cleopatra quedó embarazada nuevamente. Esta vez serían gemelos. Antonio, a diferencia de César, reconoció abiertamente su paternidad. Los niños, un niño y una niña, nacieron en el año 40 a.C. y fueron nombrados Alejandro Helios, el sol, y Cleopatra Selene, la luna. Los nombres eran simbólicos. Estos niños unían el mundo romano con el egipcio, Occidente con Oriente, en un nuevo orden mundial que sus padres imaginaban. Pero Antonio no podía quedarse en Egipto indefinidamente.
Sus enemigos en Roma estaban difundiendo rumores sobre su comportamiento escandaloso con la reina oriental. Octavio, su rival en el triunvirato, utilizaba estos rumores magistralmente para erosionar el apoyo de Antonio en Italia. Además, Fulvia, la esposa de Antonio en Roma, había iniciado una guerra contra Octavio en nombre de su marido. La situación era insostenible. Antonio regresó a Italia en el año 40 a.C., dejando a Cleopatra con sus hijos recién nacidos. La reconciliación con Octavio fue frágil y sellada mediante un nuevo matrimonio político. Antonio se casó con Octavia, la hermana de Octavio. Era una mujer virtuosa y respetada en Roma, todo lo opuesto a la imagen escandalosa de Cleopatra. El matrimonio consolidó temporalmente el triunvirato, pero para Cleopatra representaba una traición y una amenaza. Durante los siguientes 3 años, Antonio permaneció principalmente en el mundo romano, manejando sus responsabilidades como triunviro y evitando a Cleopatra. Tuvo 2 hijas con Octavia. Parecía que la reina egipcia había sido relegada a ser simplemente otro romance del pasado de Antonio. Pero Cleopatra era paciente. Sabía que Antonio eventualmente regresaría al este y que sus ambiciones militares requerirían nuevamente los recursos de Egipto. En el año 37 a.C., Antonio inició su largamente planeada campaña contra Partia. Los partos habían derrotado y matado a Craso años atrás, capturando las águilas legionarias romanas en una de las peores humillaciones militares de Roma. Vengar esta derrota y conquistar Partia era el sueño de todo general romano ambicioso. Antonio reunió un ejército masivo, más de 100.000 soldados, incluyendo legiones romanas, tropas auxiliares y aliados orientales. Pero la campaña requería recursos masivos: oro para pagar a las tropas, grano para alimentarlas, equipamiento y logística. Octavia proporcionó algo de apoyo desde Italia, pero era insuficiente. Antonio necesitaba a Egipto y, por extensión, a Cleopatra. La convocó nuevamente, esta vez a Antioquía en Siria. Su reunión en el 37 a.C. marcó el verdadero comienzo de su alianza definitiva. Cleopatra llegó con su típica magnificencia, pero esta vez con una posición negociadora mucho más fuerte. Antonio la necesitaba desesperadamente. Ella proporcionaría los recursos para su campaña parta, pero a cambio exigió concesiones territoriales significativas. Antonio aceptó y le otorgó territorios que habían pertenecido a Egipto siglos atrás, partes de Fenicia, Creta, Chipre y la costa de Cilicia. Estaba reconstruyendo el imperio ptolemaico a su antigua gloria. Más significativamente, Antonio reconoció públicamente a sus hijos gemelos con Cleopatra y celebró un matrimonio ceremonial con ella según ritos orientales. Técnicamente seguía casado con Octavia según la ley romana, haciendo que este segundo matrimonio fuera inválido en Roma, pero en Oriente fue reconocido plenamente. Antonio estaba eligiendo Oriente sobre Occidente, Cleopatra sobre Octavia, las riquezas del Nilo sobre las tradiciones republicanas de Roma. La campaña parta fue un desastre. Antonio cometió errores tácticos fundamentales. Avanzó demasiado rápido, extendió sus líneas de suministro peligrosamente y subestimó la movilidad de la caballería parta. Los partos evitaron batallas directas. En cambio, acosaron constantemente al ejército romano con arqueros montados. El sitio de Praspa fracasó. Con el invierno aproximándose y sus suministros agotándose, Antonio fue obligado a retirarse a través de las montañas de Armenia en condiciones brutales. La retirada se convirtió en una pesadilla. Los partos perseguían constantemente a las legiones en retirada. El frío de las montañas mató a miles. La falta de comida llevó a la desesperación. De los 100.000 soldados que Antonio había llevado a Partia, perdió entre 20 y 30.000. Fue una de las peores derrotas romanas en décadas. Antonio llegó a Siria con su ejército destrozado y su reputación militar gravemente dañada. Cleopatra vino a su encuentro en Siria con suministros, dinero y apoyo. Mientras Octavia enviaba mensajes fríos desde Roma, Cleopatra estaba físicamente presente,
ayudando a Antonio a reconstruir sus fuerzas. Su presencia durante su momento más bajo profundizó enormemente el vínculo entre ellos. En el año 36 a.C., Cleopatra quedó embarazada por tercera vez de Antonio. Su hijo, Ptolomeo Filadelfo, nacería el año siguiente. Antonio pasó los años siguientes intentando recuperarse de su desastre parto. Organizó una campaña más modesta contra Armenia, que tuvo más éxito. Capturó al rey armenio Artabazdes y anexó el país como provincia romana. Pero en lugar de celebrar su triunfo en Roma, como era tradicional, Antonio organizó una ceremonia triunfal en Alejandría. Era un insulto deliberado a Roma y Octavio, y demostraba dónde estaban realmente las lealtades de Antonio. La ceremonia fue espectacular y escandalosa a partes iguales. Antonio desfiló por las calles de Alejandría con el rey armenio encadenado, pero en lugar de dedicar su victoria a Júpiter Capitolino en Roma, la dedicó a Cleopatra, quien estaba sentada en un trono dorado vestida como la diosa Isis. Era una imagen que horrorizaría a cualquier romano tradicional, un general romano rindiendo homenaje a una reina extranjera como si fuera una divinidad. Después vino lo que se conoce como las donaciones de Alejandría. En una ceremonia pública grandiosa, Antonio proclamó a Cesarión como el verdadero hijo de Julio César y cogobernante de Egipto con Cleopatra. Esto era una bofetada directa a Octavio, el heredero adoptivo de César. Luego Antonio distribuyó territorios romanos a sus hijos con Cleopatra. Alejandro Helios recibiría Armenia, Media y Partia cuando fuera conquistada. Cleopatra Selene recibiría Cirenaica y Libia. Ptolomeo Filadelfo recibiría Siria y Cilicia. Estaba literalmente entregando provincias romanas a sus hijos con una reina extranjera. Era revolucionario, escandaloso y políticamente suicida. Octavio no podría haber pedido un regalo mejor para su propaganda. Cuando las noticias llegaron a Roma, causaron indignación. Octavio explotó brillantemente el momento, pintando a Antonio como un traidor que había abandonado los valores romanos, que planeaba transferir la capital del imperio a Alejandría y que estaba bajo el hechizo de una bruja oriental seductora. La ruptura final entre Antonio y Octavio era ahora inevitable. Antonio se divorció formalmente de Octavia, un insulto mortal a Octavio y una declaración de guerra política. Octavio respondió confiscando el testamento de Antonio de las Vírgenes Vestales, donde supuestamente estaba guardado, y leyéndolo públicamente ante el Senado. El testamento confirmaba las donaciones de territorios romanos a los hijos de Cleopatra, y declaraba que Antonio deseaba ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra, no en Roma. El Senado, controlado por Octavio, declaró la guerra. Inteligentemente, no la declararon contra Antonio directamente, sino contra Cleopatra. Oficialmente Roma estaba en guerra con una reina extranjera que había seducido y corrompido a uno de sus generales. Era una narrativa poderosa que permitía a los romanos que apoyaban a Antonio cambiar de bando sin parecer traidores. No estaban abandonando a Antonio, estaban defendiendo a Roma contra la amenaza oriental. Antonio y Cleopatra pasaron el invierno del 32 al 31 a.C. preparándose para la guerra. Reunieron un ejército y flota masivos, más de 100.000 soldados de infantería, 12.000 jinetes y 500 naves de guerra. Era una fuerza impresionante que incluía legiones romanas leales a Antonio, tropas egipcias y contingentes de todos los reinos aliados de Oriente. Cleopatra contribuyó personalmente con 60 naves egipcias y financió gran parte de la expedición. La presencia de Cleopatra en la campaña militar era controvertida incluso entre los partidarios de Antonio. Muchos de sus generales argumentaban que una mujer, especialmente una extranjera, no debería estar presente en un campamento militar romano. Pero Antonio insistió. Cleopatra no era simplemente su amante, era su aliada coigual, la gobernante de Egipto y la financiadora principal de sus fuerzas. Además, su presencia garantizaba que las tropas egipcias permanecieran leales. En la primavera del 31 a.C., las fuerzas de Antonio y Cleopatra navegaron hacia Grecia.
estableciendo su base en el Golfo de Ambracia, cerca de la ciudad de Accio. Octavio, con su brillante general Marco Vipsanio Agripa, los siguió con sus propias fuerzas. Lo que siguió fueron meses de maniobras estratégicas. Agripa demostró ser un comandante naval excepcional, capturando posiciones clave y cortando las líneas de suministro de Antonio. El ejército de Antonio comenzó a sufrir. Estaba acampado en áreas pantanosas donde la malaria y otras enfermedades devastaron sus filas. Los suministros escaseaban debido al bloqueo naval de Agripa. Peor aún, comenzaron las deserciones. Varios senadores romanos y generales que habían apoyado a Antonio cambiaron de bando, convencidos de que Octavio ganaría o repelidos por la prominencia de Cleopatra en el campo de batalla. Para septiembre del 31 a.C., la situación era desesperada. Antonio y Cleopatra tenían dos opciones: retirarse por tierra, abandonando su flota pero salvando su ejército, o intentar un escape naval forzando el bloqueo de Agripa. Cleopatra argumentó por la opción naval. Egipto era una potencia marítima y su flota llevaba el tesoro necesario para continuar la guerra. Antonio, contra el consejo de muchos de sus generales, estuvo de acuerdo. La batalla de Accio, el 2 de septiembre del 31 a.C., sería el encuentro decisivo. Las flotas de Antonio y Cleopatra contaban con naves más grandes y pesadas. Las de Octavio eran más pequeñas, numerosas y maniobrables. La batalla comenzó alrededor del mediodía. Durante horas, las flotas lucharon inconclusivamente. Las naves masivas de Antonio eran difíciles de hundir pero lentas. Las naves de Agripa las rodeaban, atacaban con proyectiles incendiarios y se retiraban antes de poder ser abordadas. A media tarde, Cleopatra tomó una decisión crucial. Con sus 60 naves egipcias y el tesoro real, izó velas y navegó directamente a través de la línea de batalla hacia mar abierto, escapando hacia el sur, hacia Egipto. Era un movimiento controvertido que ha sido debatido por historiadores durante siglos. ¿Fue una deserción cobarde? ¿Fue parte de un plan acordado previamente? ¿Fue una evaluación realista de que la batalla estaba perdida? Lo que ocurrió después es indiscutible. Antonio, al ver que Cleopatra se retiraba, abandonó su nave capitana y la siguió en una nave más pequeña y rápida. Dejó atrás su flota en medio de la batalla. Sin su comandante, las fuerzas navales de Antonio se desmoronaron. Algunas naves continuaron luchando valientemente hasta el anochecer, pero eventualmente se rindieron o fueron destruidas. El ejército terrestre de Antonio, al escuchar que su comandante había huido, también se rindió a Octavio. El viaje de regreso a Alejandría fue sombrío. Antonio estaba hundido en depresión, incapaz de perdonarse por haber abandonado sus tropas. Según Plutarco, pasó 3 días sentado en la proa del barco, sin hablar con nadie, con la cabeza entre las manos. Cleopatra intentó consolarlo, pero él la rechazó. Cuando finalmente llegaron a Alejandría, Antonio se retiró a una pequeña casa en la isla de Faro, declarando que quería vivir como Timón de Atenas, el misántropo que había rechazado toda compañía humana, pero no había tiempo para la autocompasión. Octavio vendría pronto con sus ejércitos victoriosos. Cleopatra inmediatamente comenzó a preparar defensas y buscar alianzas. Envió emisarios a diferentes reinos orientales buscando apoyo. Consideró incluso trasladar su flota por tierra al Mar Rojo y desde allí navegar a la India, estableciendo un reino en exilio, pero los nabateos, viejos enemigos de Egipto, quemaron las naves que intentaban hacer el traslado. Las opciones se estrechaban. Antonio eventualmente salió de su retiro forzado en Faro y regresó a Alejandría. Junto con Cleopatra, disolvieron su antigua sociedad de los vidas inimitables y formaron una nueva, la sociedad de los que morirán juntos. Era un reconocimiento oscuro de su probable destino, pero no se rendirían sin luchar. Comenzaron a reconstruir sus fuerzas, reclutando soldados y construyendo nuevas naves. También comenzaron a acumular venenos, experimentando con diferentes métodos de suicidio, buscando el que fuera más rápido y menos doloroso.
Cleopatra tomó una decisión pragmática y brutal. Para evitar que Cesarión, ahora de 17 años, cayera en manos de Octavio, lo envió a la India con suficiente oro para comenzar una nueva vida. Le dijo que huyera y nunca regresara a Egipto. Era la decisión de una madre tratando de salvar a su hijo mayor, pero también la de una reina eliminando un rival potencial que Octavio podría usar contra ella. Cesarión, el hijo de Julio César, partió de Alejandría sin saber que nunca volvería a ver a su madre. Los meses pasaron mientras Cleopatra intentaba negociar. Envió mensajes a Octavio ofreciendo abdicar en favor de sus hijos si él les permitía gobernar Egipto bajo protección romana. Octavio respondió con demandas imposibles. Quería que Antonio fuera ejecutado o exiliado y que Cleopatra se entregara personalmente a él. Las negociaciones eran una farsa. Octavio quería Egipto completo y sin complicaciones dinásticas. No dejaría vivos a rivales potenciales. En julio del 30 a.C., Octavio finalmente invadió Egipto. Sus legiones avanzaron desde Siria y desde Cirenaica simultáneamente, atrapando a Egipto en un movimiento de pinza. Las defensas egipcias, aunque valientes, eran inadecuadas contra las legiones veteranas de Roma. Antonio intentó organizar una resistencia, pero sus tropas, desmoralizadas por Accio, comenzaron a desertar masivamente. Los aliados de Cleopatra abandonaron la causa perdida uno tras otro. El 1 de agosto, Antonio organizó un último intento desesperado de atacar a las fuerzas de Octavio fuera de Alejandría. Planeó un asalto coordinado con su caballería, su infantería y su flota restante. Pasó la noche antes de la batalla con Cleopatra, cenando juntos, bebiendo vino, recordando tiempos mejores. Por la mañana, se vistió con su armadura y cabalgó al frente de sus tropas. Era el Antonio de antaño, el gran general que había luchado junto a César, que había vengado su muerte en Filipos. Por un momento su viejo fuego brilló, pero la traición final estaba por llegar. Cuando la flota de Antonio navegó para enfrentar las naves de Octavio, en lugar de atacar, remaron directamente hacia el enemigo con los remos en alto en señal de rendición. La flota completa desertó. Luego la caballería, al ver a la flota rendirse, también se pasó al bando de Octavio. Antonio quedó solo con su infantería, que fue rápidamente rodeada y obligada a rendirse. En cuestión de horas Antonio había perdido todo su ejército sin pelear una verdadera batalla. Antonio regresó al palacio furioso y destrozado. Alguien le dijo que Cleopatra había ordenado la deserción de la flota, que había negociado secretamente con Octavio para salvarse entregándolo a él. Era probablemente falso, propaganda de los partidarios de Octavio, pero Antonio en su estado mental lo creyó. Irrumpió en el palacio gritando traición, buscando a Cleopatra para matarla. La reina, aterrada, huyó con 2 de sus sirvientas de confianza, Iras y Carmión, encerrándose en su mausoleo. El mausoleo de Cleopatra era una estructura impresionante que había estado construyendo como su tumba final. Era una torre de 2 pisos llena de sus tesoros más preciados: oro, joyas, maderas aromáticas, sedas y especias. Cleopatra había planeado que si todo estaba perdido, se encerraría allí y quemaría todos los tesoros junto con ella, negándole a Octavio el botín de Egipto. Desde dentro del mausoleo sellado, envió un mensajero a Antonio con un mensaje simple: ella estaba muerta. Antonio, al recibir la noticia, se derrumbó. Su furia se transformó en dolor. Cleopatra, la mujer que había amado, que había estado a su lado durante una década, que le había dado 3 hijos, estaba muerta. Y era su culpa. Había perdido todo, y la había perdido a ella también. No tenía razón para vivir. Le ordenó a su sirviente Eros, un liberto que había jurado matarlo si alguna vez era necesario, que cumpliera su promesa. Eros desenvainó su espada, pero en lugar de matar a Antonio, se suicidó él mismo. No podía matar al hombre que había servido fielmente durante años. Antonio, viendo que Eros había elegido la muerte antes que matarlo, decidió hacerlo él mismo. Tomó su espada y se la clavó en el abdomen, cayendo al suelo.
Pero el suicidio por espada es difícil de lograr correctamente. Antonio no murió instantáneamente, sino que quedó tendido sangrando. La herida era mortal, pero no inmediatamente fatal. Estaba agonizando cuando llegó otro mensajero de Cleopatra. La reina estaba viva. El mensaje anterior había sido falso, enviado para protegerse de su furia. Ahora pedía que le llevaran a Antonio. Los guardias y sirvientes levantaron a Antonio moribundo y lo llevaron hasta el mausoleo. Cleopatra no podía abrir las puertas selladas sin arriesgarse a que entraran los soldados de Octavio, así que ordenó que izaran a Antonio por una ventana del segundo piso usando cuerdas. Plutarco describe la escena como desgarradora. Antonio, cubierto de sangre, siendo levantado torpemente mientras Cleopatra y sus dos sirvientas tiraban de las cuerdas, gritando y llorando. Los espectadores que presenciaron esto desde fuera también lloraban por la tragedia que se desarrollaba. Cuando finalmente lograron subir a Antonio al mausoleo, Cleopatra lo recostó en un diván y se arrodilló junto a él. Estaba cubierta en su sangre, golpeándose el pecho en gesto tradicional de duelo, arrancándose las ropas. Antonio le pidió que dejara de lamentarse y le consiguiera vino. Bebió profundamente mientras sus fuerzas se desvanecían. Le dijo que no lamentara su muerte, sino que recordara los tiempos felices que habían compartido. Le aconsejó que confiara únicamente en Proculeyo entre todos los hombres de Octavio para negociar su rendición. Entonces, según Plutarco, Antonio murió diciendo que no debía sentir lástima por él, sino considerarlo afortunado por haber disfrutado tanto poder y ahora morir noblemente, un romano vencido solo por un romano. Marco Antonio, que había sido el hombre más poderoso del mundo oriental, que había gobernado legiones y reinos, murió en los brazos de Cleopatra el 1 de agosto del 30 a.C. Tenía 53 años. Su cuerpo sería lo único que Cleopatra logró mantener. Lo embalsamó según las costumbres egipcias y lo guardó en el mausoleo, cumpliendo su deseo de ser enterrado junto a ella en Alejandría. Octavio ahora controlaba Alejandría, pero todavía no tenía a Cleopatra. La reina permanecía encerrada en su mausoleo con sus tesoros y amenazaba con quemarlo todo si intentaban forzar su entrada. Octavio no podía permitir que las riquezas de Egipto se perdieran en llamas. Envió a Proculeyo para negociar. El mismo hombre que Antonio había mencionado como confiable. Era una trampa. Mientras Proculeyo hablaba con Cleopatra a través de la puerta cerrada distrayéndola, otros soldados escalaron las paredes y entraron por una ventana. Cleopatra estaba junto a la tumba de Antonio cuando escuchó los soldados entrar. Intentó apuñalarse con una daga que llevaba escondida, pero Proculeyo la desarmó antes de que pudiera completar el acto. La habían capturado viva. Octavio había ganado, pero enfrentaba un dilema. Necesitaba mantener a Cleopatra viva para su triunfo en Roma, donde planeaba exhibirla encadenada como había hecho César con Vercingetorix. Pero también necesitaba sus tesoros intactos y la cooperación de los egipcios para una transición pacífica del poder. Los primeros encuentros entre Octavio y Cleopatra son difíciles de verificar históricos, mezclándose hechos con propaganda romana posterior. Según algunas versiones, Cleopatra intentó seducir a Octavio como había hecho con César y Antonio. Supuestamente se presentó ante él vestida con harapos, su cabello sin peinar, su rostro arañado por el duelo, tratando de aparecer vulnerable y despertando su compasión o deseo. Octavio, frío y calculador, era inmune. No le interesaban los placeres carnales como a Antonio, ni las discusiones intelectuales como a César. Solo le interesaba el poder. Cleopatra intentó entonces negociar políticamente. Ofreció entregar sus tesoros si Octavio permitía que sus hijos heredaran Egipto. Organizó una reunión donde supuestamente presentó un inventario completo de sus riquezas, pero su tesorero la traicionó públicamente, revelando que había ocultado muchos objetos valiosos. Cleopatra montó en aparente furia, golpeando al tesorero y tirándose del cabello. Dijo que solo había guardado algunos regalos para la esposa y hermana de Octavio, esperando comprar su favor. Era un gesto inteligente que la hacía parecer más humana y menos amenazante.
Pero Octavio no tenía intención real de negociar. Sus planes ya estaban establecidos. Egipto se convertiría en provincia romana, gobernada directamente por él a través de un prefecto. Los hijos de Cleopatra serían capturados o asesinados para eliminar cualquier rival dinástico, y Cleopatra misma sería llevada a Roma para ser exhibida en su triunfo antes de ser ejecutada, como era tradicional con los enemigos capturados de Roma. La única pregunta era cómo evitar que se suicidara antes de que pudiera servir este propósito. Octavio puso guardias constantes vigilando a Cleopatra, ordenándoles que previnieran cualquier intento de suicidio. La reina fue trasladada del mausoleo al palacio, donde estaría bajo supervisión más estricta, pero Cleopatra no se había rendido. Si iba a morir, sería por sus propios términos, no encadenada y humillada en una calle romana, mientras la multitud la insultaba. Comenzó a planear meticulosamente su salida final. Cleopatra fingió estar resignada a su destino. Comenzó a comer nuevamente, a arreglarse, a actuar como si hubiera aceptado la realidad. Pidió permiso a Octavio para visitar la tumba de Antonio y realizar libaciones fúnebres apropiadas. Octavio, creyendo que sus guardias podían prevenir cualquier intento de suicidio, y quizás sintiendo algo de compasión por esta última petición, concedió permiso. El 10 de agosto del 30 a.C., Cleopatra visitó el mausoleo donde yacía Antonio. Según Plutarco, Cleopatra abrazó el sarcófago de Antonio y le habló como si estuviera vivo. Le dijo que había vertido libaciones para él con manos libres, pero que pronto sería llevada a Roma como cautiva. Le pidió que recibiera su espíritu si tenía algún poder en el más allá, que no dejara que la arrastraran viva como trofeo romano. Declaró que no existía desgracia que ella no pudiera soportar mientras él vivió, pero ahora que estaba muerto, no podía seguir viviendo entre sus enemigos. Después de esta visita, Cleopatra regresó al palacio y se bañó. Ordenó que le prepararan un banquete espléndido. Mientras comía, llegó un campesino del campo llevando una canasta de higos. Los guardias la inspeccionaron, viendo solo la fruta y dejaron pasar al hombre. Era parte del plan de Cleopatra. Escondida entre los higos estaba una pequeña serpiente, específicamente una áspid egipcia, cuya mordedura causaba una muerte relativamente rápida y, según las creencias egipcias, otorgaba la inmortalidad. Cleopatra se vistió con sus mejores galas reales. Se puso todos sus ornamentos de reina, su diadema y su cetro. Se acostó en un diván dorado, como una faraona esperando ser transportada a la eternidad. Con ella estaban solo Iras y Carmión, sus dos sirvientas más fieles que habían estado con ella desde el principio. Las tres mujeres sabían lo que venía. Sabían que no habría vuelta atrás. Los detalles exactos de lo que ocurrió a continuación están envueltos en misterio y leyenda. La versión más popular, propagada por la propaganda romana y perpetuada por el arte occidental durante siglos, es que Cleopatra sacó el áspid de la canasta de higos y se la aplicó al pecho, permitiendo que la mordiera. El veneno de la serpiente causó su muerte en cuestión de minutos. Iras y Carmión también se suicidaron del mismo modo, eligiendo morir con su reina antes que enfrentar lo que Octavio tenía planeado. Sin embargo, algunos historiadores antiguos cuestionaban esta narrativa. Plutarco mismo mencionó que nunca se encontró una serpiente en la habitación, aunque había marcas en el brazo de Cleopatra que podrían haber sido mordeduras de serpiente. Algunos sugieren que Cleopatra usó un veneno líquido, posiblemente una mezcla de compuestos que había estado experimentando durante meses. La serpiente pudo haber sido inventada posteriormente por dramatismo y porque tenía significado simbólico en la cultura egipcia. El áspid era el símbolo de la realeza divina. Cuando los guardias finalmente entraron en la habitación, encontraron a Cleopatra muerta en su diván, vestida con toda su gloria real. Iras yacía muerta a sus pies. Carmión, apenas viva, estaba ajustando la diadema en la cabeza de Cleopatra. Un guardia gritó: ¿Es esto correcto, Carmión? Con sus últimas palabras, la fiel sirvienta respondió:
Es completamente correcto y apropiado para una reina descendiente de tantos reyes. Luego murió también. Octavio quedó furioso al enterarse del suicidio de Cleopatra. Había sido privado de su trofeo más preciado para su triunfo romano. Intentó revivirla usando silos, encantadores de serpientes que supuestamente podían succionar el veneno de las mordeduras de serpiente. Pero fue inútil. Cleopatra tenía 39 años cuando murió, el 10 o 12 de agosto del año 30 a.C. Había sido reina de Egipto durante 22 años y había cambiado el curso de la historia. Octavio cumplió al menos un deseo de Cleopatra. Permitió que fuera enterrada junto a Antonio según los ritos egipcios. La tumba exacta nunca ha sido encontrada, perdida en algún lugar bajo la Alejandría moderna o destruida por terremotos y el paso del tiempo. Pero en ese momento fue un entierro apropiado para una faraona, con todos los rituales tradicionales que aseguraban su paso al más allá egipcio. El destino de los hijos de Cleopatra fue variado y trágico. Cesarión, el hijo mayor con Julio César, nunca llegó a la India. Sus tutores, sobornados por Octavio o creyendo que el nuevo gobernante sería misericordioso, lo convencieron de regresar a Egipto. Fue un error fatal. Octavio recordaba las palabras de su consejero Areo. Demasiados Césares no es bueno. Cesarión, que llevaba el nombre de César y era su hijo biológico, representaba una amenaza directa a la legitimidad de Octavio como heredero de César. Fue ejecutado en agosto del 30 a.C. con apenas 17 años. Murió como el último faraón masculino de la dinastía tolemaica que había gobernado Egipto durante 300 años, desde los generales de Alejandro Magno. Ptolomeo Filadelfo, el hijo menor de Cleopatra con Antonio, tenía apenas 6 años cuando su madre murió. Fue llevado a Roma junto con sus hermanos gemelos. Era demasiado joven para representar una amenaza, y Octavio lo mantuvo vivo por un tiempo para exhibirlo en su triunfo. Después de eso, las referencias históricas a él desaparecen. Probablemente murió joven, ya sea por enfermedad o asesinato silencioso. No dejó rastro en la historia. Los gemelos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, tuvieron destinos diferentes. Alejandro, de 10 años cuando capturado, fue también llevado a Roma y exhibido en el triunfo de Octavio en el 29 a.C. Caminó encadenado por las calles de Roma, mientras la multitud celebraba la conquista de Egipto. Después del triunfo, las referencias a él desaparecen de los registros históricos. Posiblemente fue ejecutado en silencio, visto como demasiado peligroso por llevar el nombre de Alejandro Magno y ser hijo de Antonio y Cleopatra, pero Cleopatra Selene sobrevivió. La única hija de Cleopatra que llegó a la edad adulta fue criada en Roma por Octavia, la exesposa de Antonio y hermana de Octavio. Es una ironía amarga de la historia. La mujer que Antonio había abandonado por Cleopatra terminó criando a la hija de ambos. Octavia, sin embargo, era conocida por su bondad y virtud. Trató bien a Cleopatra Selene, educándola como una princesa romana. Cuando Cleopatra Selene alcanzó la edad casadera, Octavio, ahora llamado Augusto después de que el Senado le otorgara ese título honorífico, arregló su matrimonio con Juba II, rey de Mauritania. Era un matrimonio político brillante. Juba era un rey cliente de Roma, leal y educado, que había sido criado en Roma después de que su padre fuera derrotado por César. Cleopatra Selene se convirtió en reina de Mauritania y por todos los relatos, gobernó junto a su esposo como una socia igual e inteligente. En Mauritania, Cleopatra Selene mantuvo vivas las tradiciones de su madre, acuñó monedas con su propia imagen, algo raro para una reina consorte, promovió las artes, la cultura y el comercio, nombró a su hijo Ptolomeo en honor a su dinastía egipcia. Aunque nunca pudo reclamar el trono de Egipto, preservó algo del legado de los Ptolomeos en África del Norte. Murió alrededor del año 5 después de Cristo, a los 35 años, la última descendiente directa de Cleopatra que dejó herederos. Su hijo Ptolomeo de Mauritania
gobernaría hasta que el emperador Calígula lo ejecutara en el 40 después de Cristo, extinguiendo finalmente la línea de sangre tolemaica. Egipto mismo fue transformado completamente bajo el gobierno romano. Octavio lo convirtió en su provincia personal, administrada por un prefecto que respondía directamente a él, no al Senado. Ningún senador podía visitar Egipto sin permiso imperial. Era demasiado valioso, produciendo 1/3 del suministro de grano de Roma para arriesgarse a que se convirtiera en base de poder para un rival. La cultura egipcia fue gradualmente romanizada, aunque las antiguas tradiciones persistieron durante siglos bajo la superficie. El impacto de la relación entre Julio César, Cleopatra y Antonio en la historia mundial es incalculable. La guerra civil romana, que comenzó con la muerte de César y terminó con la victoria de Octavio en Actium, transformó Roma de república en imperio. Augusto, como Octavio ahora se llamaba, estableció un sistema de gobierno que duraría 500 años en Occidente y más de 1000 en Oriente, como el Imperio bizantino. La propaganda de Augusto pintó a Cleopatra como una seductora oriental peligrosa, que había corrompido a 2 grandes romanos y amenazado con destruir Roma misma. Esta imagen ha persistido en gran parte de la literatura occidental. Poetas como Horacio y Virgilio, pagados por Augusto, escribieron sobre Cleopatra en términos despectivos. Una reina borracha, una meretriz fatale, una amenaza oriental. Era propaganda diseñada para justificar las guerras civiles y el establecimiento del imperio de Augusto. Pero la realidad histórica era mucho más compleja. Cleopatra no era simplemente una seductora, era una gobernante inteligente y capaz que hablaba múltiples idiomas, que había estudiado filosofía y ciencias, que gobernó Egipto de manera efectiva durante décadas turbulentas. Su relación con César no fue solo romántica, sino una alianza política entre 2 de las personas más poderosas del mundo antiguo. Su relación con Antonio fue similar. Amor y política entrelazados inextricablemente. Julio César vio en Cleopatra no solo una amante, sino una socia intelectual y una aliada estratégica. Egipto era rico, antiguo y culturalmente sofisticado. Una alianza con su reina fortalecía la posición de César en Oriente y proporcionaba recursos para sus ambiciones. El hijo que tuvieron juntos, Cesarión, representaba la posibilidad de unir Roma y Egipto en un imperio mediterráneo unificado bajo la dinastía Julio-Tolemaica. Era un sueño ambicioso que murió con César en las escalinatas del Senado. Marco Antonio continuó este sueño. Su relación con Cleopatra era tanto amor genuino como cálculo político. Juntos imaginaban un imperio oriental con Alejandría como su capital, combinando el poder militar de Roma con la riqueza cultural y económica de Egipto. Las donaciones de Alejandría no eran simplemente capricho de un hombre enamorado, sino un plan serio para reorganizar el Mediterráneo oriental bajo su gobierno conjunto. Si hubieran ganado en Actium, el centro de gravedad del mundo romano podría haberse desplazado permanentemente hacia el este. La derrota en Actium y las muertes de Antonio y Cleopatra aseguraron que Roma permaneciera centrada en Occidente, que el latín dominara sobre el griego, que las tradiciones republicanas romanas, aunque transformadas en monarquía imperial, prevalecieran sobre los modelos monárquicos helenísticos. Augusto construyó su legitimidad sobre la victoria contra Cleopatra, presentándose como el Salvador que había rescatado a Roma de la amenaza oriental. Esta narrativa moldeó el Imperio Romano durante los siglos siguientes. El legado cultural de Cleopatra ha perdurado de maneras que ella nunca podría haber imaginado. Ha sido representada en innumerables obras de arte, obras de teatro, óperas y películas. Shakespeare la inmortalizó en su tragedia Antonio y Cleopatra, presentándola como una figura de pasión infinita y trágica grandeza. Plutarco, escribiendo más de un siglo después de su muerte, la describió con fascinación matizada, reconociendo tanto sus talentos como sus fallos. La imagen de Cleopatra ha evolucionado a través de los siglos. Durante el Renacimiento era vista como un ejemplo de la peligrosidad de las mujeres poderosas y la lujuria descontrolada.
En el siglo XIX, los románticos la reimaginaron como una figura de pasión trágica y amor verdadero. El cine del siglo XX, especialmente la película de 1963, protagonizada por Elizabeth Taylor, consolidó una imagen de Cleopatra como la belleza definitiva, aunque históricos reconocen que su poder residía más en su intelecto que en su apariencia física. Los historiadores modernos han trabajado para despojar las capas de propaganda romana y recuperar la Cleopatra histórica. Era una gobernante ptolemaica en la tradición helenística, educada en filosofía griega, pero que también adoptó las tradiciones faraónicas egipcias. Hablaba egipcio, algo notable dado que la mayoría de los ptolomeos solo hablaban griego. Se presentaba a su pueblo egipcio como la encarnación de Isis, la diosa madre, cumpliendo sus roles religiosos con seriedad. Económicamente, Cleopatra manejó Egipto hábilmente. Implementó reformas monetarias, controló el valioso comercio de especias que pasaba por Egipto desde India y Arabia, y mantuvo los sistemas de irrigación y agricultura que hacían del Valle del Nilo el granero del Mediterráneo. El Egipto que dejó atrás, aunque conquistado por Roma, era próspero y estable. Los romanos simplemente tomaron control de una máquina administrativa que ya funcionaba eficientemente. Militarmente, Cleopatra no era una comandante guerrera en el sentido tradicional, pero entendía estrategia. Su contribución a las campañas de Antonio no era solo financiera, sino también logística y diplomática. Utilizó la red de contactos de Egipto en todo el Mediterráneo oriental para reunir aliados. Su presencia en Actium, aunque controvertida, reflejaba que era una socia plena en la alianza, no simplemente una financiadora pasiva. Políticamente, Cleopatra fue una de las diplomáticas más hábiles de su época. Navegó entre facciones romanas en guerra civil durante toda su vida adulta, eligiendo consistentemente el bando correcto hasta Actium. Su error final no fue falta de habilidad, sino mala suerte. Apostó por Antonio cuando Octavio resultó ser el mejor estratega político, pero incluso en derrota, mantuvo su dignidad y agencia, eligiendo su propia muerte en sus propios términos. La historia de amor entre Julio César y Cleopatra duró menos de 4 años, desde el 48 hasta el 44 a.C., pero en ese tiempo breve transformaron el equilibrio de poder en el Mediterráneo. César consolidó su control sobre Roma con los recursos egipcios. Cleopatra aseguró su trono y expandió el poder de Egipto. Su hijo Cesarión representaba una nueva visión del mundo mediterráneo, aunque esa visión moriría con él. La relación entre Antonio y Cleopatra duró una década, desde el 41 hasta el 30 a.C. Fue más larga, más pública y finalmente más trágica. Produjeron 3 hijos y construyeron una alianza que casi logró dividir el mundo romano. Su derrota no fue inevitable. Con diferentes decisiones en Actium, o mejor suerte en las deserciones, la historia podría haber sido radicalmente diferente. Pero su pérdida permitió que Augusto creara el Imperio Romano como lo conocemos. Las historias de Cleopatra con estos 2 hombres no eran simples romances, eran alianzas entre iguales, complejas mezclas de amor, ambición, política y estrategia. Cleopatra no era una víctima pasiva o una simple seductora. Era una gobernante activa que utilizó todas las herramientas a su disposición, incluida su sexualidad, pero también y especialmente su inteligencia, educación y determinación para proteger y expandir su reino. El mundo antiguo era profundamente patriarcal. Las mujeres gobernantes eran raras y a menudo vistas con sospecha. Cleopatra operaba en este contexto, utilizando los estereotipos de género tanto como los desafiaba. Se presentaba como Isis, la diosa madre y reina divina, a los egipcios. Se presentaba como una socia intelectual y estratégica a César. Se presentaba como una amante apasionada a Antonio. Era todo esto y más, adaptando su presentación a su audiencia mientras mantenía sus objetivos centrales consistentes: preservar Egipto, mantener su poder y crear un legado para sus hijos. El fracaso final de Cleopatra no disminuye sus logros.
Gobernó Egipto exitosamente durante 22 años en una de las épocas más turbulentas de la historia mediterránea. Mantuvo la independencia egipcia, aunque como protectorado romano cuando todos los demás reinos helenísticos habían caído bajo control directo de Roma. Navegó 3 guerras civiles romanas, tomando decisiones que salvaron su trono 2 veces. Solo en la tercera, contra Octavio, finalmente perdió. Su muerte fue en sus propios términos. Rechazó ser exhibida en Roma como trofeo. Eligió el momento, el método y las circunstancias de su final. En una era donde el poder sobre la propia vida y muerte era a menudo lo único que las personas poderosas podían controlar, cuando todo lo demás estaba perdido, Cleopatra ejerció ese control completamente. Es por eso que su suicidio ha sido recordado como un acto de dignidad y valentía más que de desesperación. El mundo que Cleopatra dejó atrás era radicalmente diferente del que había heredado. Cuando se convirtió en reina en el 51 a.C., el Mediterráneo todavía era un mosaico de reinos helenísticos, repúblicas y tribus, con Roma como poder dominante pero no absoluto. Cuando murió en el 30 a.C., Roma bajo Augusto estaba consolidando su control sobre todo el Mediterráneo. La era helenística, que había comenzado con Alejandro Magno 300 años antes, estaba terminando definitivamente. La era romana estaba comenzando. Cleopatra fue testigo y participante en esta transición histórica masiva. Su vida abarcó el período final de la República Romana y el nacimiento del Imperio. Conoció personalmente a las figuras que protagonizaron esta transformación: César, Antonio, Octavio. Fue amante de 2 y enemiga del tercero. Sus decisiones, para bien o para mal, influyeron en el curso de eventos que cambiarían la civilización occidental. Si César hubiera sobrevivido, si Antonio hubiera ganado en Actium, si Cesarión hubiera sido reconocido como heredero legítimo de César, la historia sería completamente diferente. Pero la historia no tiene condicionales. Lo que tenemos son los hechos. Julio César fue asesinado. Marco Antonio fue derrotado. Cleopatra eligió la muerte antes que la humillación, y Octavio Augusto estableció un imperio que duraría siglos. La historia de amor que gobernó imperios terminó en tragedia, pero su impacto resuena hasta hoy. Cada vez que pensamos en el Imperio Romano, estamos viendo el mundo que emergió de la victoria de Augusto sobre Antonio y Cleopatra. Cada vez que estudiamos la transición de república a imperio, estamos examinando un proceso en el que Cleopatra fue actor central. Cada vez que consideramos el rol de las mujeres poderosas en la historia, Cleopatra es un ejemplo fundamental de complejidad, agencia y tragedia. Al final, Julio César y Cleopatra, luego Marco Antonio y Cleopatra, no fueron simplemente historias de amor. Fueron alianzas políticas, visiones de poder compartido, intentos de remodelar el mundo mediterráneo. Que fracasaran no los hace menos significativos. Que terminaran en muerte y derrota no reduce su grandeza histórica. Estas fueron personas que vivieron en la escala más grande posible, que amaron y lucharon y soñaron con cambiar el mundo, y de muchas maneras lo hicieron. El mundo que conocemos fue forjado en las consecuencias de sus éxitos y fracasos. La alfombra que se desenrolló ante Julio César en Alejandría no contenía simplemente una joven reina buscando ayuda. Contenía el futuro, las posibilidades, los caminos que la historia podría tomar. Cuando Cleopatra emergió de esa alfombra, comenzó una cadena de eventos que culminaría 30 años después con su muerte y el nacimiento del Imperio Romano. Fue una historia de amor, sí, pero también de guerra, poder, ambición y el destino de civilizaciones. Fue, en el sentido más completo, una historia que gobernó imperios y cuyo legado todavía nos fascina más de 2000 años después.